Bueno, buenos días. Yo soy muy vieja, como sabéis. Cuando yo nací y cuando yo empecé a hacer performance, la mayor parte de vosotros no habíais ni nacido, o sea, supongo. Entonces, bueno, yo nací en San Sebastián en 1937, en plena Guerra Civil Española, cosa que yo pienso que me ha marcado toda la vida. O sea, el hecho no solamente de haber nacido durante la guerra, de haber vivido la posguerra española, que vosotros no conocéis, para vosotros parece pura historia, pero no era, para nosotros era pura realidad. Entonces esto es una de las cosas que me ha marcado en mi trayectoria artística, y sobre todo yo creo que lo que me ha más marcado el hecho de haber nacido y vivido en esta España franquista de los años 40, 50 y 60 y 75, porque se murió en el 75, creo, pero yo ya me había ido de España. Lo que más me había marcado en realidad es lo que me ha marcado, pero condicionado más, yo creo, ha sido mi posición con respecto al arte. Yo pienso, a veces pienso, es que si Franco no hubiera existido, si yo hubiera nacido en un país, con muchas comillas, democrático, o sea, porque la democracia, en fin, tendríamos todavía, yo creo que está lejos en todas partes, es que yo hubiera hecho performance, es que a lo mejor hubiera sido una artista completamente conservadora, que me hubiera dejado la pintura, esto porque la situación era lo que era. Es que fue el hecho de que Franco estaba allí y de que, o sea, había que situarse con respecto a la situación, y naturalmente también había que situarse con respecto al arte, un arte oficial que era el que se hacía en la época y era el que tenía todos los privilegios y las ventajas. O sea, puede ser que sea una cosa tan tonta como esa, o sea, los azares de la vida, ¿no? Que te sitúa en una dictadura, y en una dictadura es fácil situarse, o sea, inmediatamente te sitúas contra, no puedes situarte de otra manera. Ahora yo pienso, y lo digo sinceramente, para los artistas jóvenes que sois, la situación es mucho más difícil. Ahora todo está diluido, o sea, no se sabe nunca dónde están, por dónde vienen las cosas y qué es lo que hay detrás de las cosas. Entonces quizá tampoco se sabía, pero había una cosa evidente, y es que había un dictador. ¿Comprendes? Entonces, o sea, la situación es más fácil. Entonces, cuando te sitúas frente a una dictadura, no solamente te sitúas políticamente, si eres artista, pues te sitúas también artísticamente. El arte oficial no te interesa absolutamente para nada, entonces intentas hacer otra cosa. Entonces buscas qué es lo que hay que pueda interesarte hacer, o simplemente, yo digo siempre, o sea, que es la vida la que te lleva, o sea, la que te lleva hacia un camino, hacia otro. O sea, yo tengo una performance que quizá conocéis que se llama Se hace camino al andar, que es una obra de Antonio Machado, que es el caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y es verdad, en arte, o sea, como en la vida de todos los días, si no andas, o sea, no haces el camino no existe, el camino lo haces tú andando, con la ventaja enorme de que al hacer el camino, hay muchos caminos que cruzan tu camino, y hay gente que viene por otros caminos, que hace otros caminos, y te los encuentras, y entonces esto te enriquece a ti, quizá también a ellos, pero te enriquece a ti. Y esta es la ventaja, o sea, la ventaja, mucho decir, pero es, si quieres, una circunstancia, si queréis, que hace quizá que yo buscara otros caminos que no fueran los caminos oficiales, que no te interesan para nada. Y en esta búsqueda, pues un día me encontré con Zag. Bueno, primero me encontré con José Antonio Sistiaga, un artista vasco que supongo que todos conocéis y que estudiáis en vuestros cursos. O sea, un artista, ya no hablo de su calidad como artista, que es evidente, pero además un hombre preocupado e interesado. O sea, yo creo que José Antonio era una de las personas que más curiosidad tenía para todo. Todo le interesaba, el teatro, la danza y la educación. O sea, fundamentalmente la educación. Tenía muchos hijos y tiene, vamos, supongo. Y entonces él estaba muy preocupado por el tema de la educación, y hablando, o sea, en la Asociación Artística de Guipúzcoa, etcétera. O sea, entonces él había conocido el método Freinet en Francia de educación, y decidimos hacer una escuela, un taller, porque no podíamos hacer una escuela, un taller de libre expresión infantil en San Sebastián. En los días que los niños no iban a la escuela, los niños venían a pintar en este taller.
O sea, curiosamente, o sea, ahora pienso, verdaderamente, y me río pensándolo. O sea, en puro franquismo, porque eran los años 60, 60 y, no sé, me acuerdo exacto, 66, 64, 65, 66, yo no sé. O sea, nosotros no pedimos permiso a nadie. Ni se nos ocurrió pedir el permiso. Empezamos a hacerlo, alquilamos un local y venían los niños a pintar. Y os puedo decir que es una experiencia maravillosa, porque quiero decirte, cuando les das a los niños la libertad de hacer lo que quieran, cómo se expresan, cómo hacen y cómo solucionan técnicamente los problemas, es genial. El método Freinet, no sé si lo conocéis vosotros, consiste fundamentalmente en dejarle al niño expresarse y tú no le dices nunca esto está bien, esto está mal. O sea, simplemente le dices, anda, ¿y esto por qué? Anda, qué raro, esta casa que has hecho es rarísima. Y entonces él empiezas a preguntarle, él te explica y al final él se da cuenta de por qué la casa no es lo que él quería hacer, o sí es lo que quería hacer, y entonces lo argumenta, ¿comprende? Entonces, quiero decirte, esta es una de las experiencias que os cuento, que parece que no tiene nada que ver, pero en realidad sí que tiene mucho que ver con mi experiencia, no con mi experiencia artística tanto como con respecto a mi idea de del arte, qué es arte, qué no es arte, y cómo, o sea, esto que dicen, el arte con mayúscula, el arte sin mayúscula, o sea, todas estas estupideces que funcionan en el mundo, o sea, me ha hecho comprender que el arte es otra cosa de lo que a mí me habían enseñado, de la misma manera que. Y gracias a, yo creo, él dice que no, pero yo estoy casi segura que también es gracias a José Antonio Sistiaga que yo escuché por la primera vez, ya conocía yo John Cage, pero discos de John Cage en San Sebastián, cosa que era insólita, porque en San Sebastián John Cage era como no, es que no lo conocía nadie, no sabía ni que era un asteroide, no sabía nadie quién era. Y gracias a él, o sea, y todas estas cosas. O sea, pues y luego la Asociación Artística de Guipúzcoa, con Amable Arias, que también supongo que lo estudiáis, que era el presidente, creo que fue presidente durante algún tiempo en San Sebastián, y yo era, en una época, era vocal de la Asociación Artística, donde, o sea, íbamos a hablar y a discutir, o sea, de lo que se podía hacer en ese país en esa época. Entonces, por deciros, o sea, esta es el background, como se dice, donde yo, o sea, en San Sebastián, que había en la época de Franco, o sea, que como os he dicho, visto de lejos, o sea, parece como que era, y era terrible, era absolutamente terrible, pero también era, o sea, tenías que escapar de aquello. O sea, que tenías esta ventaja, tenías que luchar contra aquello. O sea, tenías que vivir de otra manera. Tú no querías vivir así, tenías que vivir de otra manera, querías vivir de otra manera. Y entonces, pues, intentas vivir de otra manera y como aquí no se puede vivir de otra manera, pues te vas. Y por eso es una de las razones que yo me fui a Francia. Bueno, en realidad me fui a París al principio para estudiar francés, como todo el mundo. Bueno, nosotros teníamos una ventaja, el hecho de vivir en San Sebastián, y es que podíamos ir a Hendaya, Bayona, o sea, sin ningún problema. O sea, en coche tardabas 20 minutos, media hora, incluso podías ir en tren. O sea, y entonces, por ejemplo, una cosa que hacíamos cuando entendíamos, oíamos vagamente que algo se había pasado en España, una huelga o lo que sea, que no te enterabas de nada, era un método eficaz. Pasábamos a Francia, comprábamos los periódicos y entonces sabíamos lo que había pasado. Naturalmente los teníamos que dejar en el café porque te registraban al volver, y entonces sabíamos lo que pasaba gracias a que podíamos pasar a Francia. Y también tenía la ventaja para nosotros que, por ejemplo, muchos libros que no se podían conseguir en España, en Francia los podíamos conseguir, o sea, en francés, o revistas de arte, por ejemplo, y muchas cosas. O sea que el hecho de estar en San Sebastián nos facilitaba, si queréis, una cierta abertura hacia otras maneras de pensar, sobre todo en arte. Y, o sea que todo esto para mí eran verdaderamente unas ventajas enormes. Y entonces, en un momento determinado, yo me fui a Francia a estudiar, o sea, a estudiar francés. Bueno, o sea, en los años, finales de los 60, finales de los 50, principios de los 60. Entonces estuve allí con De Gaulle, la época de De Gaulle, que todo el mundo te parece como que De Gaulle era una cosa maravillosa, pues no era en absoluto nada de eso, pero ni de lejos, vamos. Y luego pues volví
volví por estas cosas de la vida que tienes que estudiar, etcétera, etcétera. Empecé a estudiar periodismo en la Universidad del Opus Dei en Pamplona, de la que me echaron en el 68. Y, o sea, me echaron de la universidad porque porque siempre era 68, todas las universidades estaban más o menos revolucionadas, etcétera, etcétera. Y entonces nos echaron a 3 personas, 2 chicos y yo. Nos echaron de la universidad y nos dijeron textualmente en el tribunal, que nos hicieron un tribunal, señorita, usted no terminará nunca su carrera. Porque en la época, en España, si te echaban de una universidad, todas las universidades te podían negar el derecho a entrar en la universidad y no estudiar. Entonces a mí me echaron, claro. Y entonces, o sea, esto es anecdótico, pero es representativo de lo que era la España entonces. Entonces yo dije, bueno, pues bien. Y decidí irme a Madrid, a ver si me dejaban entrar en la Escuela de Periodismo de Madrid. Y había hecho ya 2 años, creo, 2 años de estudio, ¿no? Creo que sí. Y entonces llego a la universidad, a la Escuela de Periodismo, que estaba en el Ministerio de Información y Turismo, y me dicen, pues tiene que hablar con el director. Entonces pedí audiencia con el director, y el director me recibió, y me dice, ¿usted se llama Esther Ferrer? Y digo yo, sí, y digo, ya está, o sea, ya me ha localizado. Y dice, ¿no será usted por casualidad hermana de Mariano Ferrer? Y digo, pues sí. Y ya digo, bueno, ya está todo terminado. Y me dijo, pues mire, su hermano ha sido el artista, el alumno más brillante que yo he tenido en esta escuela desde que soy director. Este era católico, o sea, súper católico. Y me dijo, y yo no quiero ni saber por qué le han echado a usted de la escuela de Pamplona. O sea, que se hace usted todos los exámenes, que eran la tira, porque no había programas comunes, ¿sabes? Ellos tenían sus programas. En septiembre se hacen los exámenes y si los aprueba, entra. Yo creo que era por la fórmula. Que yo tenía que hacer, por supuesto, los exámenes, pero que de todas formas me iban a dejar entrar. Yo pienso, o sea, que era pura fórmula. Hice los exámenes y me dejaron entrar y así terminé la carrera de periodismo. Y lo que es más curioso, yo hice una tesis para terminar la carrera sobre la información y las drogas. Porque en la época, cuando yo estaba en Madrid estudiando, naturalmente, hubo un caso de un artista muy conocido en la época, una mujer muy conocida, que se encontraron muertos en su apartamento 3 personas. Y todo el mundo, la droga, o sea, bueno, la droga, pero bueno, todos los periódicos, las radios, todo con la droga. Resulta que al cabo de 3 o 4 meses, no sé cuánto, la policía o los investigadores llegaron a la conclusión que no era la droga, simplemente que se habían dormido con una estufa de estas y se habían intoxicado. Bueno, o sea, durante meses y meses estaba la droga, pero páginas enteras, interviews, hablando de esta pobre chica como si fuera todo. O sea, que era lo que permitía el sistema. Y yo leí la noticia de rectificación, que era pequeñita, en una página de uno de los periódicos. Y entonces dije, bueno, yo estaba buscando un tema para la tesis y dije, pues bueno, maravilloso, o sea, el tema de las drogas en la información española de los años. Y hice la tesis sobre esto. Y estaba esperando. Esto era aquí, el tribunal. Yo estaba esperando en el pasillo que llegara mi hora y me encuentro enfrente la persona que me había dicho, no terminará usted nunca la carrera, señorita. O sea, entonces yo no creo en Dios, pero si existe Dios, ese día estaba allí. Y me dice, y le digo, pues mire, acabo de terminar la carrera de periodismo. Y me dio así como un empujón y terminó. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, por eso digo que la vida no sabes nunca por dónde va ni en qué viene. Bueno, tras esta batallita que os he contado, pero que a mí me divierte mucho contarla, pues es una especie de venganza. O sea,
Entonces, porque bueno, tengo que aclarar que yo en arte soy autodidacta, o sea, seguramente sabéis todos mucho más de arte que yo. Entonces, o sea, después de esta, yo ya había empezado a hacer performance. O sea, yo empecé a hacer performance exactamente en el 66, 67. Justamente con un grupo, con el grupo Zag, porque, y aunque una vez más fue José Antonio Sistiaga el que me dijo, oye, Esther, vienen unos chicos de Madrid que hacen unas, o sea, como acciones, etcétera. Nosotros habíamos oído hablar vagamente del movimiento Fluxus, etcétera. Y entonces, pues, me han pedido que si tengo una amiga, tiene que ser una chica, y yo pienso que tú eres la única persona que conozco que puede interesarle y tal. Y entonces nos presentamos, etcétera, y hice la primera vez Zag en el Museo de San Telmo de San Sebastián. Y la verdad, bueno, luego nos fuimos a cenar y entonces ellos me preguntaron, oye, a nosotros nos interesaría muchísimo poder seguir trabajando contigo, ¿es que a ti te interesa? Y entonces yo dije, sí, por supuesto. Y entonces empezamos a trabajar juntos y trabajamos 30 años, hasta la exposición que hubo en el Reina Sofía en 1997 o 98, no me acuerdo, y que Zag se disolvió, porque éramos ya todos de una cierta edad. Pero bueno, el problema con Zag no era problema, porque nosotros siempre habíamos trabajado juntos y separados. O sea, cuando hacíamos Zag trabajábamos juntos, pero luego trabajábamos cada uno por separado y hacíamos cada uno lo que quería. O sea que nos juntábamos, hacíamos Zag y luego volvíamos. Cuando nos invitaban nos volvíamos a juntar. Nunca hicimos obras comunes. Siempre cada uno de los programas que nosotros hacíamos cuando nos invitaban, cada uno elegía las obras que quería hacer, que podíamos colaborar en lo que ellos hacían, pero nuestras obras eran siempre individuales, siempre estaban creadas por esto. Entonces yo empiezo a hacer performance. En aquella época yo no tenía la más remota idea de lo que era la performance, salvo verdaderamente algunas informaciones que teníamos, sobre todo, como he dicho, sobre Fluxus, por ejemplo, los accionistas austriacos, etcétera, pero vamos, era todo vago. Entonces, o sea, había que inventarse aquello, o sea, que eso es lo que yo digo siempre cuando hago un workshop, un seminario. Yo les digo siempre, o sea, mira, yo me lo inventé y vosotros no sois más idiotas que yo, ni menos, ¿no? O sea, entonces inventároslo, sobre todo inventaros la performance que hay que hacer hoy día. O sea, yo me inventé lo que yo quería hacer de acuerdo con los condicionamientos de la época y marcada por una época, pero lo que sería completamente idiota es que hoy que estáis viviendo un momento, además, o sea, súper difícil, casi imposible de comprender, o sea, tan amargo, tan duro, y dentro del terreno del arte tan difícil, porque yo no sé cómo vosotros lo veréis, pero yo lo veo dificilísimo para los artistas jóvenes hoy en día poder trabajar y ganarse la vida. O sea, ahora, claro, aquí también se parece que me voy por las ramas, pero lo de ganarse la vida, o sea, para hacer arte. Yo toda mi vida he trabajado para ganarme la vida, toda mi vida. O sea, yo nunca he pedido una beca ni una ayuda a ningún gobierno. Al español, por supuesto, te puedes imaginar, no puedes pedir una ayuda a tu enemigo, ¿no? O sea, es imposible. O sea, y es algo que yo creo que ha marcado a los artistas de mi generación. O sea, yo cuando llegué a Francia y todo el mundo pedía ayudas, o sea, y les daban, a mí me parecía aquello verdaderamente incomprensible. Pero ¿cómo pueden pedir ayuda a un gobierno? O sea, que no sé, no lo entendía. Yo lo entiendo ahora perfectamente, y yo estoy totalmente de acuerdo que la gente pide ayudas, pero nosotros hemos estado marcados por el franquismo. O sea, tú no podías colaborar con aquello. Quiero decirte, yo decidí una vez por todas, o sea, que lo que yo hacía yo me lo pagaba y que me ganaba la vida. Y entonces he hecho de todo para ganarme la vida. Yo puedo deciros que yo vivo de mi trabajo artístico, tengo en este momento 78 años, y yo creo que vivo de mi trabajo artístico pues hace a lo mejor 15 años, 18 años, máximo. Yo me he ganado la vida escribiendo muchísimo, haciendo traducciones muchísimo, pintando paredes muchísimo, haciendo todo lo que había que hacer. Pero claro, esto te da una libertad enorme. Ahora,
también es verdad que era una época donde se podía vivir así. Yo hay que decirte, por ejemplo, yo cuando fui a Francia, por ejemplo, por cuidar a una niña que le llevaba a la escuela todos los días, me daban una habitación. O sea, que por llevar a una niña a la escuela, hoy en día tienes que pagar 800 euros prácticamente por esa misma habitación que ahora las alquilan. Entonces yo comprendo que era mucho más fácil, como digo siempre, cuando la gente me dice, a pesar de que haya muchísimas más ayudas, yo creo que ahora lo tenéis, pero muchísimo más difícil que lo que teníamos nosotros. Yo pedía un trabajo y cogía otro, o sea, podía limpiar una casa, cuidar a los niños, o sea, y había montones de anuncios en los periódicos, o sea, que era facilísimo salir de un trabajo para coger otro, para pagar, o sea, hombre, vivías bastante miserablemente, pero suficiente como para vivir con una cierta dignidad, ¿no? Entonces, o sea, son opciones, o sea, yo no sé por qué os hablo de todo esto, pero como tengo que contar mi vida, pues tengo que contarla. O sea, entonces, quiero decirte, esto, como he dicho antes, o sea, te da una libertad que puedes trabajar los temas y todo lo que a ti te interese de la manera que te interese. O sea, simplemente, y yo siempre he hecho lo que me ha parecido que quiero hacer y que quiero hacer, porque yo entiendo, todo el mundo se dice, ¿qué es el artista del arte, etcétera? Yo no lo sé y no lo voy a definir porque no tengo ni idea de lo que es el artista, pero yo creo que el artista, como todo profesional, como el fontanero y como el profesor, o sea, la única obligación y la primera obligación que tiene es ser consecuente consigo mismo y responsable y hacer lo que hace de la mejor manera posible, que es lo que yo he intentado siempre hacerlo. O sea, el nivel de bien o de mejor cada uno lo marca y naturalmente tienes tus límites y no puedes llegar más lejos de esto, ahí te quedas. Creo que es la única responsabilidad que tiene el artista, como todo profesional. O sea, no creo en el artista carismático que tiene una función que va a salvar el mundo. Creo que el mundo puede funcionar perfectamente sin Esther Ferrer y sin el trabajo de Esther Ferrer. Y creo también que hay ya demasiados gurús, demasiados líderes, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es envenenar el mundo en vez de mejorarlo. O sea, entonces no acepto en absoluto la figura del artista mesiánico, o sea, que hace una función y que tiene naturalmente un estatuto especial en esta sociedad. Yo no creo en eso y pienso que cada uno tiene sus responsabilidades y entiende el arte y el hecho de ser artista como le conviene y como quiere. O sea, y esto es lo único que acepto con respecto al arte. O sea, cada uno entiende el arte, la vida y lo que es ser artista como puede. O sea, yo lo he entendido a mi manera y para mí una de las maneras de ser artista es de una manera libertaria, o sea, apoyándome en mi propia responsabilidad, haciendo lo que hago, lo mejor que puedo, que a lo mejor es muy poco, pero yo no puedo hacerlo más. O sea, yo trabajo para hacer las cosas lo mejor que puedo hacerlas. Si no llego más que hasta aquí, pues no llego más que hasta aquí. Naturalmente, cuando haces arte, o sea, tus compromisos o tu idea de la sociedad y de todo esto, de una manera u de otra, destiñen sobre lo que haces. O sea, no puedes evitarlo. Si no te traicionas a ti mismo, si crees en una serie de cosas, aunque conscientemente no digas voy a hacer tal, o sea, esto corresponde a lo que tú eres. Yo naturalmente soy feminista y soy feminista tanto tiempo como será necesario serlo. A mí me encantaría no ser feminista, no tener que ser feminista, es mucho más cómodo. El otro día en una entrevista me preguntaban qué es lo que había tenido que pagar por el hecho de ser artista o de ser mujer, o la artista y mujer, o por el hecho de ser artista. O sea, tienes que asumir que has elegido ser artista y tienes que asumir las consecuencias y pagar lo que hay que pagar. Por lo que más he pagado es por ser feminista. Eso sí que me ha costado más caro. No solamente como mujer, o sea, como persona, sino también en el terreno del arte. El ser feminista para muchos es incómodo. O sea, eres la incordiante. O sea, la que hace la pregunta de que no hay que hacer, la que dice, o sea, y esto, por supuesto, yo nunca he hecho, digo, pues voy a hacer un arte feminista. Yo nunca he decidido hacer un arte feminista, pero resulta que como yo soy feminista, de alguna manera se transmite. Otras veces sí, en un momento determinado, ante un hecho social, un acontecimiento o algo que pasa contra las mujeres, pero también puede ser contra los hombres o contra los inmigrantes o contra quien sea, tienes
o sea, te irrita, dices, esto no puede continuar así. Y a veces tienes la buena suerte de tener una idea, que es buena, porque si no, no merece la pena. Y esta idea va a vehicular, o sea, va a vehicular una idea o va simplemente a informar a la gente, ¿no? Entonces, aprovechas la ocasión, por ejemplo, en esta íntimo y personal, que es una de las performances más viejas que he hecho yo en mi vida. O sea, que me mido el cuerpo desnuda o vestida, porque no tiene ninguna importancia. O sea, porque esto es en los años 60, mayo 68 estaba a las puertas, el movimiento de liberación de la mujer empezaba a emerger y esto de nuestro cuerpo nos pertenece. Entonces, claro, yo no he respondido nunca a la estética propia de lo que hay que ser para ser una mujer bella, en absoluto, pero tengo derecho a mostrar mis cuerpos y mis medidas, que no corresponden tampoco, como podéis ver, a las medidas de la estética normal. Entonces, ahí estás haciendo un acto que puedes tener una lectura feminista, pero que es una lectura que va más allá del feminismo, o sea, simplemente somos personas y tenemos el mismo derecho. En la época yo lo hacía, o sea, en este sentido. Luego, durante muchos años, no hice esta performance, porque no era necesario. Y luego, cuando empecé a envejecer, me di cuenta del racismo horrible que hay contra los viejos en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y entonces decidí, cuando hice empezar a hacerla, vieja. Y una mujer vieja, que se mide, desnuda, que se mide el cuerpo. O sea, la gente estaba como diciendo, ¡ay, por favor, si es ridículo! Y cuando hice la exposición, esta exposición aquí, que veis en el MACBA, yo había tenido, vosotros sabéis que yo trabajo mucho con la idea de tiempo, pero si tenemos tiempo, yo hablaré de la idea de tiempo y qué es el tiempo. Entonces, decidí definitivamente hacer este vídeo. Yo había hecho en los años 70 este vídeo íntimo y personal, en la cual estoy desnuda y yo era joven, o sea, joven pasa, ¿no? O sea, está muy bien. Y decidí hacerlo vieja, exactamente las mismas acciones, las mismas performances, no en el mismo sitio, porque era muy difícil encontrarlo, pero en otro sitio. Entonces, claro, yo tenía ya en la época, tenía 76 años, creo. O sea, que pues eso, vieja, ¿no? Y entonces decidí hacerlo y decidí pasar las dos, en el museo, pasar las dos vídeos una al lado de la otra. O sea, simplemente para mí no era ya ni una performance, era simplemente demostrar el paso del tiempo, como yo había hecho esta acción que seguramente todo el mundo conoce, ¿no? De esto que era mi cara, pero decidí, o sea, también mi cuerpo envejece, también el tiempo deja huellas en mi cuerpo, o sea, no solamente físicamente, por ejemplo, cuando hice esta acción vieja y la vi, yo la hice, me la filmó una chica, y cuando la vi, me di cuenta que andaba como una vieja, que yo no me doy cuenta en la vida normal. Me di cuenta que andaba como una vieja completa. Y entonces, o sea, y me pareció muy bien. O sea, entonces cuando la pasaron que estaba en la exposición, me acuerdo que una amiga me dijo que había ido con su hija y me lo contó furiosa contra su hija, por supuesto. Me dice, ¿qué te dice? ¿Y qué crees cuando vio esto? Y dijo, ¡ay, pero no le da vergüenza! ¡Qué ridículo! Y curiosamente, una de las cosas que más me chocan, quizá porque los hombres no se atreven a hacer comentarios, que este tipo de comentarios, sobre todo, lo hacen las mujeres. O sea, es curioso. Y entonces, o sea, que desde ahora, o sea, ya me desnudo o no me desnudo, según me da la gana, pero cuando lo hago por pura militancia, o sea, porque me parece que es necesario hacerlo en un momento determinado haciendo esta performance u otras, pero, o sea, a mí lo del desnudo me tiene absolutamente sin cuidado, o sea, quiero decirte, no tengo ningún pudor, ni absolutamente ninguno, no veo por qué, o sea, si todos nacemos desnudos y todos somos más o menos parecidos, o sea, no entiendo este terror. Bueno, pues por hablar del feminismo o te digo, en un acontecimiento que pueda ocurrir, pues entonces si se me ocurre una idea, hago una idea. Por ejemplo, ahora actualmente está Talman en la cuestión del transgénero, etcétera, etcétera, toda la relación con el género. De hecho, eso le pasa. ¿Habéis leído lo que ha dicho el Papa sobre la teoría de género? Bueno, pues enteraros. O sea, no entiendo por qué se pone a hablar de lo que no sabe, pero bueno. Entonces,
él, igual que hable de dogmas y todas estas cosas, pues allá él, ¿no? Pero que hable de la teoría de género, que no sabe ni de lejos ni de cerca lo que es, pues entonces yo, si tengo ocasión, y la he tenido, o sea, pues entonces he hecho una performance que son preguntas simplemente. Yo pregunto una serie de preguntas sobre el tema. O sea, preguntas que tú te haces, que yo me hago, que todo el mundo se hace sobre la cosa. Y entonces, pero eso yo pregunto, la gente responde si quiere responder o no responde. Y es la única manera de discutir todos el tema y de que la performance se convierta en realidad en una discusión, o sea, donde cada uno expone sus teorías o sus no teorías. O sea, entonces, estas cosas particularmente me interesan. Pero, o sea, lo que quiero decir es que yo hago lo que me pasa por la cabeza cuando me pasa por la cabeza con toda libertad, pero hay momentos determinados, como yo vivo en una sociedad y vosotros también vivís en una sociedad, que hay una serie de hechos que te tocan, entonces en este momento puedes reaccionar y tener una idea y entonces hacer una obra que luego los críticos, los universitarios, los estudiantes van a decir, es una obra feminista, es una obra sepa cuál, bueno, bien, allá ellos, ¿no? Por ejemplo, en esta, no sé si habéis visto esta, yo tenía que hacer esta exposición en Fuenlabrada y había pensado hacer una instalación con sillas. Justo cuando estábamos preparando la exposición, yo leí en los periódicos españoles que en el año 2015 había habido 109 mujeres asesinadas, repertoriadas, que seguramente, muertas por la violencia de género. Entonces, o sea, esto a mí me afecta. Entonces dije, bueno, una manera, pregunté a mucha gente, nadie se había enterado y por tanto había salido en los periódicos. Entonces yo decidí cambiar esta instalación. Y entonces hice esta instalación con 109 sillas y un maniquí de mujer, y dice 109 sillas, una por cada mujer asesinada por la violencia de género en 2015. O sea, quiero decirte, esto no estaba previsto, pero en ese momento, o sea, mi única preocupación era, esto se tiene que enterar gente, porque alrededor mío nadie lo sabía y había salido en los periódicos. Entonces, o sea, lo primero que la gente veía cuando entraba en la exposición era esto. O sea, querían o no querían, se tenían que enterar. Entonces, yo parto de la base de que para reaccionar, lo más necesario es, primero, hay que saber, tienes que estar informado. Entonces, el artista en algunos momentos, es mi idea, puede ser como una correa de transmisión. O sea, puede decir a la gente, esto ha pasado así. Bueno, al lado de esto, en la mesa había una información sobre la problemática de las mujeres golpeadas o asesinadas, no solamente en España, sino en otras ciudades, en otros sitios. Es una manera, o sea, que decirte, si quieres, es un elemento añadido al arte. Yo no quiero decir que el arte tiene que ser eso, ni muchísimo menos, pero el arte es, o sea, como un saco sin fondo, donde puedes meter y encontrar todo lo que quieres. Eso depende de ti, de lo que quieras tú meter, o sea, sin indoctrinamientos, sin dogmatismos, o sea, cada uno hace en función de lo que él es, de lo que él siente, de lo que cree que es su trabajo, o sea, simplemente. Y yo no entiendo, o sea, no veo el arte de otra manera. O sea, también he tenido la ventaja o la desventaja que en arte, como os he dicho, yo soy autodidacta. Nunca he ido a una escuela de arte, aunque lo intenté. Bueno, lo pensé cuando fui a París. Y la gente dice, algunas biografías por ahí, dicen que estudié en la Escuela de Bellas Artes de París. Mentira, no estudié nunca en la Escuela de Bellas Artes de París. Lo que pasa es que, como tengo una hermana gemela, y mi hermana dirigió un departamento, pero muchísimos años más tarde, en la Escuela de Bellas Artes de París, yo creo que la gente se le tuercen los cables y creen que ella soy yo y que, bueno, pero no, yo no he estudiado nunca arte en ninguna parte, nada más que en la vida misma, por así decirlo. Yo creo que yo he aprendido más con la gente que me he encontrado en mi camino que con los libros que he leído, y eso que leo mucho. Mis temas fundamentales, bueno, hablo mucho de feminismo, pero no solamente el feminismo, todos los temas. Por ejemplo, como os he dicho, para mí una de las cosas que me interesa es el paso del tiempo. O sea, esta idea del tiempo, que es el tiempo, ¿no? El espacio tampoco sabe muy bien lo que es, pero el tiempo todavía menos. Entonces, la idea de esto del tiempo que pasa y que no lo puedes atrapar, no puedes volver atrás, no puedes precipitarlo, no puedes ir hacia adelante, no tienes más remedio que ir hacia adelante. Entonces,
pensando en los años 70 también, pensé, bueno, ¿y cómo puedo trabajar el tiempo plásticamente? Y entonces pensé como elemental, ¿no? Querido Watson, como el otro, o sea, por las huellas que deja. Y entonces, o sea, dije, pues las huellas en mi rostro son evidentes, es el tiempo que pasa, y empecé esta serie, El autorretrato en el tiempo, que si no supongo que lo conocéis, pero si no, yo creo que están aquí, que cada 5 años yo hago, bueno, está por aquí, hay 2 páginas, hago una foto mía, la parto por la mitad y la pego con todas las fotos anteriores. Entonces en este momento ya yo creo que tengo como 40 y no sé cuántas fotos, o sea que son 2 mitades. Una mitad, por ejemplo, es del 80, bueno, no sé, el 87, y la otra es de 5 años más tarde, el 92. Y luego en el 92 me hago otra foto y entonces las pego con todas las... y cada vez más. Es un trabajo que ahora es muy fácil porque lo hago al ordenador, pero cuando yo empecé no había ordenadores. Entonces teníamos que hacer tirajes, partirlos por la mitad, pegarlos y ya sacar las fotos. Eso es lo más difícil porque, o sea, basta que no tengas la cabeza directa en la misma exacta posición para que Entonces yo que tenía muy poco dinero en la época, teníamos que hacer tirajes grandes, o sea, partirlos. Y entonces yo iba al fotógrafo y me ponía delante y él me decía, bueno, me sacaba el foto y me decía, levanta un poquito la barbilla, tuerce un poquito hacia la derecha, y tenía como 30 clichés o incluso más. Los tirábamos, como dice, los revelaba. Hacíamos las fotos, lo cortábamos, los pegábamos. No vale, otra. Al final yo tenía montones. Por eso cuando la gente dice, ¿y por qué tiene tantos autorretratos? Pues porque estaba obligada a hacer no sé cuántas fotos que me costaban un montón de dinero y no las iba a tirar. Y entonces, o sea, pues ya está, hacía autorretratos. Bueno, que para mí no son autorretratos, porque es verdad. Para mí, es decir, en realidad, cuando yo empecé esta serie, yo quería hacerlo con una persona normal. O sea, no quería un modelo, primeramente porque no podía pagarlo, y segundo, la razón verdaderamente fundamental, porque yo quería el cuerpo de todos los días. No quería un cuerpo de una modelo, yo quería el cuerpo. Entonces, empecé a preguntar a mis amigas. Yo total que me di cuenta que nadie quería hacerlo. Y entonces un día de estas cosas, digo, ¿y si lo hago con mi cara? Pues ya está, o sea, lo más fácil, además fue la buena solución, porque mi cara todavía la tengo. O sea, que cada X tiempo puedo perfectamente sacarme la foto, etcétera. Y entonces, claro, la gente puede interpretar esto de una manera narcisista, lo de los otros. En absoluto. Yo trabajo la surface, hice una exposición que se llamaba la surface, sur la foto. Pues que yo trabajo la superficie de la foto. Yo no soy fotógrafa. Las fotografías me las hace un fotógrafo. O sea que para mí es una superficie con una imagen. A veces me pregunto, y no he encontrado la respuesta, si el hecho de hacerlo con mi cara me censura a mí misma. O sea, si ciertas fotos no las hago ni las pienso porque inconscientemente es mi cara la que va. Pero en realidad yo no veo eso en absoluto. Les llamo autorretratos por quitarme el problema de encima. Autorretratos, ya está, todos los autorretratos. Porque en realidad para mí no lo son. O sea, y en esta exposición que hice se llamaba Image Autoportrait. Es una exposición que solamente hay autorretratos. Image Autoportrait, imagen autorretrato, porque para mí es una imagen, pero también es un autorretrato. Bueno, al principio lo hacíamos a mano, ahora con el ordenador es más fácil, porque aunque tengas muchos negativos, los metes en el ordenador, o sea, y encontramos más fácilmente la que corresponde, y entonces son esas la que tiras, ¿no? Entonces es muchísimo más barato y muchísimo más fácil hacerlo. Pero en la época no la retoco jamás, o sea que todas las arrugas, todo esto, porque precisamente lo que yo quiero es ver el paso del tiempo, ¿no? O sea, y que haya una cara, que es una cara que a veces es curioso, que, por ejemplo, en 5 años parece como que no se envejece, y cuando hay solamente 5 años de diferencia, o sea, yo misma digo, pues si esta foto parece que no tiene, o sea, si ves el original entero y el original entero, ves el paso del tiempo, pero si coges la mitad y la pegas con otro,
se ve mucho más difícil. Solamente a medida que el tiempo avanza y la foto del 87 tengo que pegarla con la del 2014, por ejemplo, ahí sí hay una diferencia enorme y se ve que son dos caras, pero en esto no. Entonces, naturalmente el tiempo y el espacio son como las dos caras de una moneda, no se pueden separar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer una obra que será el autorretrato en el espacio. Y entonces, yo en la época, en mayo 68, en la época del 68 estaba muy de moda el budismo zen y todos leíamos muchísimo zen. Yo nunca he hecho la meditación, pero he leído mucho y la verdad es que a mí fundamentalmente me ha ayudado mucho esta manera de pensar que es tan ajena de una cierta manera o tan lejana de este racionalismo en el cual hemos estado, por lo menos yo estaba educada. Y entonces, o sea, leí una vez no sé si en el budismo zen o otro filósofo, eso ya porque hace tantos años, o sea, que venimos de la nada y vamos hacia la nada. Y entonces decidí hacer este autorretrato en el espacio de la nada a la nada, que se llama esto, y entonces es una obra que yo tengo, el mismo negativo que lo tenía ya hace tiempo, a diferentes momentos de exposición, o sea, y empieza en blanco, llega hasta el desarrollo normal y vuelve otra vez hasta el blanco total, que es la nada. Entonces, lo que es interesante de esta obra para mí, aparte de que para mí es el complemento y me gusta cuando puedo exponerlas las dos juntas, porque es una serie, esta tiene 27 y la otra tiene muchas más, pero me encanta cuando he podido, y lo he hecho algunas veces, poner una aquí, si las salas son grandes, para ver, porque para mí es como un complemento. Las dos son la misma obra, de una cierta manera. Pero lo que es más interesante desde el punto de vista plástico, y esto yo no me había dado cuenta hasta que hice la obra, es que a medida que va apareciendo la imagen, muy lentamente, o sea, en la otra aparece justo la sombra de los ojos, un poco en la boca, pero no sabes lo que es, y en un momento determinado aparece toda la cara, pero es todo, parece que está dibujada con lápiz. Es todo un gris que me parece maravilloso, o sea, soy una pretenciosa, pero me parece maravilloso esto, o sea, como parece que es un dibujo, hasta que de repente aparece, te das cuenta de que es una foto que llega hasta su desarrollo normal y luego desaparece, ¿no? Pero lo curioso de esta obra es, yo digo siempre que el medio cambia la lectura que puedes hacer de una obra, porque en un momento determinado yo pensaba yo no soy un artista vídeo y he hecho muy poco vídeo en mi vida, Bueno, entonces decidí hacer en la misma obra de autorretrato en el tiempo, pero un vídeo. O sea, donde son exactamente las mismas fotos que están sobre el muro, pero lo habíamos puesto en una pequeña salita que estaba al lado. Y la gente pensaba que eran completamente otras fotos de otra obra. Cuando yo les decía, pero es que es exactamente lo mismo, pero el tiempo. O sea, lo que es interesante, esto también me di cuenta una vez que hice la obra, ¿no? Que el tiempo es una realidad psicológica, pero por ejemplo, cuando las obras están en la pared, el espectador controla su tiempo. La imagen está fija y ellos se mueven. En la vídeo es el vídeo que se mueve y el espectador está fijo. Entonces, o sea, y hasta tal punto condiciona esta situación que mucha gente se creía que eran dos obras completamente diferentes. Y estaban viendo las fotos y eran las mismas fotos. Y la percepción y la lectura de la obra era completamente diferente. Bueno, pues hablando de autorretratos. Sí. Entonces, cuando hice esta exposición, entonces, que será la imagen autorretrato, naturalmente la mayor parte de mis autorretratos eran estáticos, o sea, fotos. Entonces dice, pues sería bien hacer un autorretrato, un autorretrato que corresponde a lo que yo no soy cuando estoy mirando a la cámara, o sea, cuando me indigno, cuando lloro, cuando me río, todas estas cosas. Y entonces decidí hacer esta obra, está funcionando, ¿no? Entonces decidí hacer esta obra que vais a ver, que es un autorretrato para mí también, donde, o sea, yo me puse delante de la cámara y hice todos los gestos
que yo hago normalmente cuando estoy furiosa, cuando estoy triste, cuando estoy cansada, cuando estoy sorprendida, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado veréis, si os dais cuenta que le dije al hacer el montaje que dejara un momento la cámara, detrás de cada gesto, un momento la cámara está fija, y luego sigue viviendo. Pues esto, para mí esto también es un autorretrato. Como os he dicho, yo no soy un autorretrato, no soy un artista vídeo en absoluto, o sea, no sé nada del vídeo, o sea, es cada vez que he hecho algo me lo han tenido que filmar porque yo no tengo ni idea, y además, o sea, es una técnica que no controlo y que no sé en absoluto. Bueno, esto, bueno, luego otro aspecto de mi trabajo que sí, quizá os parecerá, porque mucha gente no lo entiende, por ejemplo, por qué todas las instalaciones espaciales, o sea, que son hechas con hilos, o sea, en el espacio, o sobre el muro, o en el espacio. Yo empecé a hacer estas instalaciones, bueno, empezar a hacer los dibujos y las maquetas, porque a mí me encanta hacer maquetas de las ideas que tengo, o sea, me encanta. Y la verdad es que he hecho muchísimas maquetas y es donde yo me siento más libre. O sea, son una chapuza las maquetas que hago, completamente, o sea, porque yo las hago para visionar una idea, para fijar una idea y sobre todo para ver si funciona en un espacio. Normalmente cuando yo hago la maqueta es un espacio ideal, el espacio lo elijo yo misma y a veces me ha ocurrido que he tenido que hacerla en la realidad en un espacio determinado y entonces hago una maqueta a escala y teniendo en cuenta el espacio determinado, ¿no? Pero esta es una de las actividades que más me gusta. O sea, de la misma manera que, por ejemplo, cuando yo pienso, tengo una idea de performance, por ejemplo, tengo una idea, yo apunto la idea, luego la escribo y luego hago dibujos. O sea, hago los dibujos que corresponden con el movimiento. Bueno, otro tipo de autorretratos que quizás habéis visto, quizás es metamorfosis. O sea, esto porque leyendo una biografía por eso digo que yo hago todo lo que me pasa por la cabeza cuando me interesa. Leyendo una biografía de Darwin, o sea, leí que alguien, no Darwin, otro, decía que la trompa era una anomalía de la naturaleza del elefante. Y yo pensé, Beetman, anda, y si la anomalía nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué es lo que daría? Y entonces se me vino esta imagen a la cabeza y hice esta foto, que es dificilísimo de hacer, porque está hecho a mano, o sea, pegándolas hasta hacer la trompa. Bueno, los números primos, por ejemplo. ¿Por qué trabajo con los números primos? Pues porque yo hacía muchas maquetas con estructuras, con hilos, o sea que habréis visto seguramente en un libro que hay en la biblioteca sobre las maquetas, muchísimas, porque es que de verdad que es lo que me gusta hacer, me siento libre, o sea, verdaderamente puedo hacer lo que quiero, bueno, dentro de mis capacidades manuales, que son más bien pocas, pero que siente que hago lo que quiero y visiono la idea. Y hice muchas maquetas, muchos dibujos que nunca pude realizar live y a partir de un momento pude empezar a realizar algunos en espacios. Y estas maquetas yo las definía, las líneas, dónde iban, etcétera, como me daba la gana, como quería, y cada vez hacía las maquetas más bonitas, claro, o sea, una vez que aprendes. Y en un momento determinado, y esto me venía de Cage, o sea, y como muchos otros artistas como Oulipo, etcétera, de ponerme una contrapisa, o sea, una condición, algo que me obligara a hacer como un sistema o algo que me sacara de mi subjetividad, o sea, que hiciera algo que no tenía que ver con mi subjetividad, que esto, como he dicho, viene de Cage. Y estando pensando, un día soñé que nadaba en un mar de números. Y cuando me desperté a la mañana, los números que veía yo en esta imagen de nadando en el mar eran 13, 17, 11. Dijo, si son números primos. Y entonces pensé, pero los números primos son una serie también. Entonces puedo empezar a trabajar con la serie. Porque claro, otros artistas como por ejemplo Mario Merz, había trabajado con la serie de Fibonacci, pero la serie de Fibonacci es previsible, o sea, los dos números anteriores forman el siguiente, pero los números primos hasta hoy nadie sabe si tienen un sistema, si tienen una regla, porque aparecen y desaparecen como los ojos del Guadiana, que decía que estudiamos cuando era yo niña, cuando estudiamos los ríos. Y entonces esto me interesó también, y la gente, los matemáticos y la gente que yo conocía me decía, es imposible porque no hay sistema, entonces ¿qué vas a hacer?
y empecé a trabajar con los números primos y durante mucho tiempo lo que hacía no me gustaba nada porque no correspondía a nada. Y al final encontré una manera de hacer que me combino. Y fundamentalmente empecé mezclando, superponiendo, por así decir. Para mí el color, si quieres, significa la anarquía, la libertad. Los números, la serie de números está condicionada, hay un orden y en este orden hay un rigor. Y entonces decidí mezclar los dos. O sea, entonces empecé haciendo obras que el fondo era color, que yo hacía como quería, y sobre este color se organizaba una estructura basada en los números primos. Pero, curiosamente, o sea, me parecía un poco folclórico, ¿eh? Y entonces al final terminé trabajando los números primos o bien sobre papel o bien en el espacio, haciendo instalaciones en el espacio, o bien sobre madera con clavos, hilos, etcétera, etcétera, prácticamente en su inmensa mayoría monocromos, blanco sobre negro, negro sobre blanco, sin ningún otro elemento que los hilos, los números y los clavos. Curiosamente, y durante años estaba haciendo esta obra, pero curiosamente, cuando tuve que hacer una exposición hace 2 o 3 años, buscando cosas para exponer, encontré todas estas cosas que yo había hecho en los años 70, con el fondo de color, y me parecieron maravillosos, que en la época me parecían absolutamente impresentables. Y cuando los encontré, digo, pues están muy bien. O sea, como que, no, esto lo cuento porque muchas veces, o sea, como las ideas, las cosas tienen que reposar. O sea, las haces creyendo que haces una cosa, pero en el fondo no estás haciendo eso. Yo hablo siempre de mí, no hablo de los otros. Y al cabo del tiempo resulta que te encuentras en ese lugar y la obra está ahí y entonces la entiendes, ¿comprendes? O sea, no es que vaya a empezar a hacer eso otra vez, pero los puedes poner ahora, que antes no los exponía nunca, porque para mí no. Y ahora me encantan. O sea, hay algo de lo que yo buscaba, que en la época creía que no estaba en esta obra, y ahora me doy cuenta que sí que está. Esto, no sé si lo entendéis, es difícil de decir, pero, o sea, las cosas tienen que reposar. O sea, es como un plato, hay platos que recalentados son mejores que cuando los has hecho, ¿no? Pues entonces yo pienso que es un poco esto dentro de... Y entonces empecé a trabajar con los números primos, yo he trabajado muchísimo y sigo trabajando con ellos. Cuando me preguntan sobre mi trabajo y tal y cual, y un día para salir del paso, porque me lo han preguntado 350.000 veces, pues dije, ¿cómo definirías tu trabajo? Una vez más. Y yo dije así, pero bueno, o sea, digo, pues es un minimalismo muy particular basado en el rigor del absurdo. Todo esto genial, que en el fondo para mí no significaba nada. O sea, simplemente era basal. Pero luego reflexionando dije, pues es verdad. O sea, al cabo del tiempo, también en este caso, ¿no? Pues es verdad, o sea, en el fondo, porque, por ejemplo, el ponerse una berza sobre la cabeza, que eso, por ejemplo, las cosas es completamente absurdo, si quieres, pero pasar tu vida, contar números, 1, 2, 3, hasta encontrar el número primo, esto pues es tan idiota como ponerse la berza sobre la cabeza, para mí, o sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, encuentro que también, pero últimamente he vuelto, porque con los números primos yo trabajo, pero es un trabajo tan obsesivo que en un momento determinado lo tengo que dejar, porque si no es completamente obsesional. Yo comprendo, tú os conocéis Opalka, supongo, o sea, comprendo que pasara su vida a hacer eso, porque es que si te metes, no sales, o sea, es como un universo, estás ahí, y a ver si sigo así, a ver qué estructura saldrá. Y es completamente obsesional. O sea, yo cuando trabajo con él, puedo estar muerta de hambre y no me puedo parar. Tengo que seguir, digo, cuando hago esto, pues me paro, y no te paras, o sea, entonces yo digo, no, los números primos me paro, y durante incluso años no hago los números primos, y luego los recojo, siempre con muchísimo placer. Y ahora, por ejemplo, y me doy cuenta, el otro día estaba pensando, ¿por qué he vuelto a trabajar? Y, por ejemplo, yo iba por mi calle en París, y imaginaros que los postes de todos los postes que había, de farolas, incluso los de la circulación, los fuegos rojos, los semáforos, estaban llenos de carteles de publicidad de una tienda de zapatos, pero
miles, pero grandes, enormes, hasta en los semáforos. O sea, yo encuentro, lo de la publicidad es que me agobia, esto de tener imágenes por todos lados. O sea, digo, pero eso es posible, ¿no? O sea, no puedes mirar a ningún lado sin ver una publicidad o un anuncio, un rollo de los políticos, o sea, quiero decirte eso. Y entonces dije, quizá es por eso. O sea, el hecho de hacer este trabajo, que es completamente aéreo, que no son ni imágenes, porque está hecho con hilos, o sea, que en el momento que termino desaparece, no deja nada. O sea, y pensé, en este mundo que vivo hoy, o sea, para mí es, o sea, este mundo de líneas, de perspectivas, o sea, es como mentalmente y visualmente como un descanso. O sea, como algo verdaderamente donde puedes pasar a través. O sea, porque te puedes pasear entre los hilos, la mayor parte de estas instalaciones son penetrables. O sea, si ya sabéis que para hacer performance lo único importante es querer hacerlas. O sea, en un minuto...